Muy buenos días, hermanos, estamos a punto de iniciar nuestro culto dominical. Es siempre una alegría saber que a pesar de las circunstancias seguimos conectados y seguimos preocupados unos por otros como iglesia. Quiero invitarle que en este momento usted pueda compartir este enlace por si acaso alguien de su familia o alguien de su grupo pequeño, algún conocido, aún no está pendiente de nuestra transmisión del culto y esperamos que sea de bendición. En esta mañana vamos a seguir con nuestra serie Más que Vencedores. Nuestro pastor va a estar tratando de ese importante tema acerca del futuro y nuestra victoria que también aplica en este momento. Y más adelante vamos a tener nuestra Santa Cena. Como siempre, un momento bonito para recordar que el Señor Jesús por amor murió por nosotros y está pronto a regresar. Así es que póngase cómodo ahí donde está, tenga su Biblia a la mano y recuerde, este es un tiempo para concentrarnos, para alabar y adorar al Señor y tener nuestro culto desde casa. Bienvenidos a todos. Gracias, Francisco. Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí reunidos con ustedes para poder cantarle al Señor. Así que unamos nuestras voces y declarémosle a Él. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Una vez más haciéndolo, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor. Amén. Te entregamos, Señor, lo mejor de nuestras vidas, nuestra mejor adoración. Dice con nosotros: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida.
coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. La canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. La obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Nuestra mejor adoración, Señor, en nuestra vida son para ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Hoy caería rendido ante ti. Canta ese coro diciendo: y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Ese es nuestro anhelo, Señor, que también tú puedas escuchar nuestras oraciones. Amén. Pasamos entonces con nuestro hermano Isaí para un tiempo de oración.
Muy buenos días, amados hermanos de Iglesia Bautista Miramonte. Un nuevo domingo para alabar al Señor y para llegar al trono de su presencia. Antes queremos también ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10, que dice así: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queremos también poner en las manos del Señor nuestras necesidades. Así que oremos, inclinemos nuestros rostros quizá en señal de reverencia, cerramos nuestros ojos para concentrarnos y pongamos nuestro corazón humillado delante de Él. Oremos. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos. Ante todo, confesamos delante de ti nuestra necesidad. Confesamos delante de ti que somos pecadores. Confesamos que solo tú eres 3 veces santo y que fuera de ti no hay nadie que sea perfecto. Señor, además de confesarte nuestra necesidad, además de confesarte nuestra pecaminosidad, también llegamos delante de ti en adoración, en alabanza, exaltando tu nombre, como lo hemos hecho a través de cantos, a través de esta misma oración, y lo haremos a través también de la proclamación de tu palabra. Queremos exaltar con nuestras vidas tu nombre, tu santo nombre. También queremos llegar al trono de tu gracia con nuestras súplicas, con nuestras necesidades, con nuestras peticiones. Queremos decirte a ti cuán necesitados estamos de tu protección ante esta terrible pandemia que ha invadido al mundo entero. Queremos dejar delante de ti también nuestra necesidad de provisión, que tú proveas desde el más pequeño hasta el más grande de nuestra iglesia y de la sociedad entera, que tú proveas ese pan, ese alimento en cada mesa, en cada hogar, que proveas esa fuente de ingreso, esa fuente de trabajo. Pero también imploramos por tu presencia, que tu presencia sea real en nuestros corazones cada día que va pasando, que tu presencia llene, mitigue toda necesidad, todo vacío, toda ausencia, que tu presencia sea nuestro gozo, nuestra fortaleza y nuestra fuerza para seguir adelante. Señor, dejamos en tus manos este culto también, que tú nos ministres a través de tu palabra, que tú uses al predicador de esta mañana, que lo llenes de tu Espíritu Santo y que lo uses con poder, con autoridad, que tu Espíritu fluya a través de cada pensamiento, de cada expresión, de cada frase. Dejamos en tus manos este culto y a cada uno de nuestra congregación, y especialmente a aquellos que no te conocen y que probablemente estarán viéndonos en este momento
en esta cámara, en este video. Bendícelos y que tu palabra les alcance, les ilumine y puedan conocer de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, el Cristo. En su nombre hemos orado. Amén. Que Dios bendiga su palabra, que use al predicador de esta mañana, y para eso dejamos con ustedes a nuestro pastor general, Mauricio Castellón. Que Dios nos bendiga. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Esa fue la última frase que dijo Policarpo, el obispo de Esmirna, en el año 155, cuando fue condenado a ser quemado con vida. Él se preguntó, ¿cómo puedo negar a aquel que por 86 años ha sido fiel y me ha salvado? Es que no hay forma en la cual nosotros podamos retroceder o dejar de ser fiel cuando hemos experimentado su fidelidad. Por eso el mensaje de esta mañana es titulado Permanece fiel. En nuestra serie Más que Vencedores, ahora vamos a avanzar con la carta a Esmirna, una carta tan personal que Jesús escribió para una iglesia específica a principios del siglo I. Una iglesia como lo somos tú y yo ahora en el siglo XXI, y con ese carácter tan íntimo, tan personal, que le caracteriza tanto a nuestro Señor Jesús. En estas cartas, así queremos compartir contigo la palabra de Dios en esta mañana. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 en adelante hasta el versículo 11, y dice la palabra de Dios: Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Escucha, amada iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué bendiciones para nosotros tener la palabra de Dios en este tiempo de tanta necesidad. Cicerón dijo acerca de esta ciudad de Esmirna, en uno de sus escritos: penetra en la noche en Esmirna, hablando de uno de los generales que estaba en pugna por el Imperio Romano, como en ciudad enemiga, y reconoce de Esmirna lo siguiente: siendo sus habitantes nuestros más antiguos y fieles aliados. Si hay una ciudad en el Asia Menor que se caracterizó por su fidelidad, su lealtad y su veneración y hasta adoración hacia Roma y el imperio, esa fue Esmirna. Llegó a tanto su veneración por ellos que llegaron a establecer un culto a Roma
y ellos definieron una efigie, una estatua, precisamente para rendir ese culto. Acciones como estas fue lo que les valió que el culto imperial se estableciera en la ciudad y le dieran en 3 ocasiones el honor de llamarse Neocoros, o guardiana del templo. Una distinción que a la ciudad la hacía no solamente muy singular, particular y orgullosa de su lugar ocupado en Asia, sino que además le hacía ver la lealtad incondicional que Esmirna había mostrado hacia Roma desde muchos años atrás, como Cicerón también lo relata. Es en esta ciudad y es en el entorno de Asia donde muy probablemente empieza una iglesia cuando el apóstol Pablo estaba en su 3er viaje misionero. Hechos capítulo 19, versículo 10 lo dice de esta manera: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mira qué interesante este texto, dice: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos. No hace distinción en este sentido de que algunos escucharon y otros no, sino que hace la aclaración de que los que eran diferentes todos escucharon. De esa manera, en el Asia Menor es muy probable que a través del ministerio del apóstol Pablo, estas 7 iglesias a las que el Señor Jesús se dirige y a las que 30, 40 años después ya estamos teniendo algunas situaciones de dificultad, situaciones en las cuales ellas están batallando, el Señor Jesús se acerca y a través del apóstol Juan trae un mensaje de esperanza, de aliento, de victoria para su iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Es el momento de preguntarnos, porque ya llevamos 78 días en los cuales estamos en esta cuarentena. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Son las sillas? ¿Son las instalaciones? Sin duda alguna, ustedes sentirán la nostalgia que yo también siento al estar acá. Pero quiero decirte algo. Quiero decirte que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el mobiliario. La iglesia es cada creyente, cada discípulo que ha creído en Jesús. La iglesia eres tú. Y en ese sentido vemos nosotros en la palabra de Dios que siempre que se usa la palabra iglesia, desde que el Señor Jesús la utilizó en el Nuevo Testamento en su primera venida, habla de un grupo que es llevado afuera, de una asamblea, y no está hablando en ninguna de las referencias de edificios, de una ubicación geográfica, siempre se está refiriendo a personas. Mateo 16, 18, el Señor Jesús le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de la declaración, de la confesión que Pedro hizo de que Jesús es el Cristo. Sobre esa declaración, sobre ese fundamento, sobre Cristo mismo, que es la roca, Él iba a edificar a su iglesia. Y no está hablando de edificios, está hablando de personas. Hechos 2:47, Lucas dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Está hablando de personas. Hechos 8:1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Qué importante para nosotros entender que la persecución se dirigió hacia los discípulos de Jesús. Hechos 9:31, Lucas dice: entonces las iglesias tenían paz y se acrecentaba, iba creciendo la iglesia, es decir, más personas conocían de Jesús como su Señor y su Salvador. Hechos 16:5 dice: las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto quiere decir que están hablando justamente de que la iglesia iba confirmándose en la fe, iba aumentando en número, no de locaciones, sino de hombres, de mujeres, de judíos y de griegos que iban creyendo en Jesús. Primero los Corintios 12:28, Pablo dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, hablando de las personas, de los dones, de las habilidades que Dios ha dado a la iglesia. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Aquí es Pablo diciéndonos que Jesús
busca presentarse a sí mismo a la iglesia como una iglesia sin mancha, como una iglesia gloriosa, como una iglesia resplandeciente, hermosa. Y Apocalipsis 22:16, para terminar este breve recorrido de la palabra iglesia y su aplicación en el Nuevo Testamento, 22:16, el Señor Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él ha enviado para dar testimonio en las iglesias, sus iglesias, por la que Él dio la vida, de la cual Él es el fundamento, de la cual Él es la cabeza. Y la pregunta es, ¿dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde está? La iglesia está a lo largo y ancho de San Salvador. Hace años preparamos este mapa para identificar los grupos pequeños. Allí está la iglesia, en el barrio, en el condominio, en el residencial, en el clúster, en el refugio, en el hospital, en la calle. Allí está la iglesia, donde tú estés adorando el nombre del Señor y reconociendo a Jesús como Señor de tu vida. Allí está la iglesia, mi hermano. Y no se nos debe olvidar que más allá de estas paredes, la iglesia se encuentra donde cada uno de nosotros estamos declarando, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y que nosotros lo vamos a seguir toda nuestra vida. La iglesia está en todo el mundo, amado hermano. Y para nosotros es importante entender esto, que aun cuando no podamos estar en los espacios que hemos destinado para encontrarnos con Dios y unos con otros, aun cuando no tengamos esa oportunidad, seguimos siendo iglesia, seguimos teniendo una misión y Cristo Jesús, el vencedor, nos sigue animando para que tú y yo seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Veamos entonces, permanece fiel es en primer lugar una frase que describe el carácter del Padre. Permanece fiel describe el carácter del Padre. Veamos el versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mira qué interesante, porque siempre que el Señor Jesús se presenta, lo está haciendo dentro de ese cuadro, de esa visión que nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y va tomando de todo ese cuadro completo, de ese Cristo glorificado, glorioso, vencedor, parte por parte, y la va aplicando a cada iglesia local según su propia situación. Y vas a ver qué interesante es este elemento. Pero, ¿cómo vemos al Padre en esta parte? ¿Cómo nosotros podemos encontrarlo a Él? ¿Y por qué digo que permanece fiel describe el carácter del Padre? Porque la palabra de Dios es clara. En Lamentaciones capítulo 3, verso 23, en la Nueva Traducción Viviente dice: grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. Desde el inicio de la humanidad, a lo largo y ancho de las páginas de la Biblia y en nuestra propia vida, hemos podido constatar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y lo ha sido hasta el día de hoy y lo seguirá siendo todos los días de nuestra vida. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Jamás el Señor, jamás Él ha dejado caer una promesa a tierra. Y una de las promesas que Él hizo en el Antiguo Testamento fue con respecto al Señor Jesús. En el Salmo 16, versículo 10, nosotros leemos: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué importante para nosotros es esta profecía, y alguno podría decir: y bueno, ¿y cuándo se cumplió esa profecía? Acompáñame por favor a Hechos capítulo 2, cuando leemos en el versículo
20 dice, el sol se convertirá en tinieblas. Perdón, versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma. Aquí está citando el Salmo 16, el apóstol Pedro en ese discurso. Dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y escucha la explicación que da el apóstol Pedro. Varones hermanos, Hechos 2:29, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Escucha el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una de las cosas que me impresiona de este pasaje es que yo veo en ese verso 8 de Apocalipsis capítulo 2 la fidelidad de Dios. Dios había dicho a través de David en su rol de profeta que el Mesías no solamente iba a ser un descendiente de él, sino que luego de morir iba a resucitar. Y Dios cumplió lo que prometió. Dios siempre cumple lo que promete. Y es impresionante porque aquí el Señor Jesús dice que Él es el primero y el último. Otra vez, para nosotros esta frase debe ser bien importante, porque estamos en el contexto de una iglesia sufrida, de una iglesia que describe un periodo de persecución, de tribulación. Y es bueno saber que Él es el primero y el último. Él es el que da autoridad para que nos pasen algunas cosas y para que no nos pasen otras. Y Él es el que tiene la autoridad para decir hasta aquí va a llegar esto y no más. Pero también dice que es el que estuvo muerto y vivió. Y fíjate que son palabras de Jesús las registradas acá. Y dice, sé fiel hasta la muerte. Aquel que fue obediente, aquel que fue fiel hasta la muerte. En el caso de él, sí le tocó morir por su fidelidad. Él le está diciendo a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. ¿Y quién obró todo esto en el Hijo? El Padre. El Padre estaba allí con él. Sabemos que cuando estaba en la crucifixión, todo el pecado fue puesto en el Señor Jesús. Todo el pecado de la humanidad, Él cargó con toda nuestra maldad. Y ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento tan complejo para la lógica humana, en el cual Cristo Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. No sé si solamente por el dolor de ver a su Hijo como una figura de hombre, el Señor vuelve la mirada a otro lado, o por ver la maldad tan grande nuestra, Él sencillamente retira la mirada momentáneamente. Pero no lo dejó para siempre, no lo abandonó. Aún en el valle de la sombra de la muerte lo acompañó y no permitió que su santo, que Cristo Jesús, viera corrupción. Dios es fiel. De otra manera, ¿cómo me puedo explicar que yo esté en este lugar después de tantos días de haber estado fuera? Dios es fiel. Yo quiero animarte que si estás en YouTube o en Facebook viendo esta predicación y siendo parte, escribas ahí en los chats, Dios ha sido fiel en mi vida de esta manera. Completa la frase. Yo tengo muchas maneras de cómo completarla. Dios me ha guardado hasta el día de hoy del coronavirus y vaya que estuve expuesto.
Dios nos guardó de tomar una decisión precipitada. Dios ha sido fiel cuidando de mis hijos. Dios ha sido fiel cuidando de su iglesia. Dios ha sido fiel y sigo y no tengo para terminar. Yo te animo, por favor, como un testimonio, escribe ahí en las redes. Dios ha sido fiel y completa esa frase. Veamos luego que permanece fiel, define el compromiso del Hijo. Define el compromiso del Hijo. La naturaleza del Hijo es ser fiel y Él es fiel con su iglesia. Ahora el Señor, dentro de esa fidelidad, Él nos advierte de antemano lo que va a pasar. Esta palabra, veamos por favor los versículos 9 y parte del 10, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Miren, este pasaje es emocionante. Tiene tantos elementos importantes. Dice, yo conozco tus obras. Hemos dicho la semana pasada que esta frase habla que Él nos conoce plenamente, por completo. No hay nada de nosotros que desconozca. No desconoce nada de Miramonte. No desconoce nada de mí. No desconoce nada de mi familia. Él nos conoce completamente. Dice, conozco tus obras. Y escucha, y dice, y conozco tu tribulación. Esa palabra tribulación se utiliza en este texto y en el versículo 10 también. Porque definitivamente el Señor sabe no solo que Esmirna pasó tribulación. He iniciado esta predicación hablando de Policarpo, que fue uno de los padres de la iglesia, prácticamente la segunda generación, obispo de Esmirna. Él nació allá por el año 59 aproximadamente. Habrá tenido quizás unos 20 años cuando Juan escribió el Apocalipsis. Y se dice que era hijo de padres creyentes, probablemente de esos primeros convertidos a causa del testimonio del apóstol Pablo en Asia. Y quiero decirte, había persecución. Y hubo por lo menos 9 emperadores romanos que recrudecieron la persecución. Pero básicamente Trajano fue un emperador que dio un edicto en el cual decía que cualquier persona que pusiera una queja ante el juzgado para un cristiano, entonces se le daba el procedimiento para que aun cuando hubiera paz, aun cuando no hubiera persecución imperial, ese cristiano fuese martirizado. No tenemos mucho registro del primer siglo, pero ya hemos mencionado que ninguno de los apóstoles murió por muerte natural, excepto 1 o 2. La mayoría fueron martirizados. En ese tiempo no teníamos las actas que registran justamente su proceso de ejecución. Pero luego ya en el segundo siglo sí tenemos más registro y entre ellos está Policarpo. ¿Por qué te digo esto? Porque la tribulación es parte de nuestro desarrollo espiritual y Cristo nos lo advirtió. Mateo capítulo 24, verso 9 al 11 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amado, yo quiero decirte esta mañana, ten la certeza que Jesús sabe que íbamos a pasar estas tribulaciones. Él sabe que íbamos a pasar esta pandemia mundial. Él sabe que íbamos a enfrentar esa tormenta. Él sabe que íbamos a estar al borde de la muerte. Él sabe tu tribulación, sabe mi tribulación también. Y yo quiero decirte, descansa en eso. Porque si tú te das cuenta en este texto, Él está advirtiendo justamente y le dice: iglesia, yo sé lo que te está pasando. Yo sé lo que estás experimentando. Yo lo comprendo perfectamente. Y quiero decirte, no estás sola. No estás sola. Quiero animarte, porque recuerda, yo estuve muerto y ahora vivo. Y vivo para siempre, porque así dice la Escritura del Señor Jesús. Cuán importante es para nosotros entonces recordar
que va a venir ese periodo de prueba. Y luego habla de la pobreza. Hermanos, yo no sé cuál sea tu concepto de nuestra iglesia. Si consideras que somos una iglesia pobre o consideras que somos una iglesia rica. Bueno, yo te quiero decir, hemos pasado momentos y probablemente vamos a pasar momentos donde el recurso pareciera escasear y que no es suficiente. Hermanos, no hay ningún problema en que nosotros digamos somos una iglesia pobre si nos comparamos con otras congregaciones de otras latitudes. Hermanos, hemos pasado momentos en los cuales hemos tenido que cuidar hasta el último centavo. Y ahora, probablemente, vamos a ser más sabios para administrar lo que Dios nos ha dado. Pero la pobreza que podría haber experimentado Esmirna, una pobreza a causa de que cuando la persona se convirtiera se le daba la espalda y todos los demás lo rechazaban, puede ser característico también de esa pobreza que nosotros pasamos por las pérdidas que hemos experimentado, por los negocios que están cerrados, por la pérdida de trabajo, por la reducción de esas plazas. Amados, Él conoce, está al tanto de nuestra pobreza. Pero mira lo que le dice a la Esmirna, pero tú eres rico, tú eres rico, le dice el Señor a Esmirna. Porque está hablando justamente de esa riqueza espiritual y de esas cosas que aún en medio de la pobreza el Señor había dado. Recuerda esa oración, para mí es como un baluarte en este tiempo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada vez que el Señor da el pan sobre nuestra mesa, la fidelidad de Dios está siendo demostrada en nuestros hogares. Mira cómo dice Pablo en cuanto a la pobreza, 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mira qué interesante. Ahí andaba el apóstol Pablo trabajando, esforzándose por compartir el evangelio. Y en medio de sus limitantes económicas, en medio de todo lo que él experimentaba, dice como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Además, el Señor Jesús nos anima en Mateo capítulo 6, versos 20 y 21. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en las cosas de la tierra? Tu corazón se va a quedar aquí en la tierra. O tu tesoro está en el cielo, tu corazón estará en el cielo. Este es un tiempo para identificarnos con la necesidad de nuestros hermanos, cada uno de acuerdo a las fuerzas que Dios les ha dado, y si es necesario, más allá de nuestras fuerzas. Por eso hemos establecido el proyecto de Bolsa de Amor, porque queremos ayudar a nuestros hermanos e identificarnos como ese instrumento de Dios para proveer en su momento de necesidad. Pero también, luego de las tormentas, necesitamos también dar ropa, probablemente zapatos y algunos otros insumos como un centro de acopio. Así que tú puedes traer las cosas, ponerte de acuerdo con tu grupo pequeño, hacer un sistemita, un mecanismo. Acá estaremos recibiendo en el horario que se ha indicado en las redes para que podamos hacer llegar a aquellas personas que están en necesidad, que lo han perdido todo. Esos más de 22,000 salvadoreños que se mencionan, que están albergados, que nosotros podamos identificarnos con una cantidad de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos salvadoreños. Porque mi hermano, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero luego el Señor le dice que el diablo va a atacar a algunos y los va a echar a la cárcel, dice específicamente. Y en ese tiempo, ser echado a la cárcel cuando el imperio estaba, pues prácticamente, ¿verdad?, pidiendo la lealtad o a César o a Cristo, y si era a César, entonces no morías, y si era a Cristo, tenías que morir. Ir a la cárcel prácticamente significaba la muerte. El Señor reconoce que ese tiempo es un tiempo corto.
Mira qué interesante que dice por 10 días. En lo cual vosotros, dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está el propósito. Aunque sea ahora por un poco de tiempo, estamos siendo probados en nuestra fidelidad. Y Cristo Jesús se ha comprometido a estar al lado de su iglesia en esos momentos de tribulación. Dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles. Luego dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios es fiel, fiel es Dios, que junto con la prueba, Él nos da la capacidad para soportar, que junto con la tentación, Él nos da la salida. Finalmente, permanece fiel, desafía la condición de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de permanecer fieles al Señor, es algo que viene a desafiar nuestras vidas, porque muchas veces hemos caído quizás en la comodidad. Ahora con la libertad que nos da la cibercultura, ¿verdad? Y que andamos viendo de una a otra iglesia y que vamos de un culto a otro y de un webinar a otro, tenemos una panorámica de todo el abanico evangélico del que disponemos no solo en el país, sino a nivel internacional. Amados, la fidelidad se muestra hasta en las cosas más pequeñas. Y Mateo capítulo 24, versículo 12 nos anima a cosas mayores todavía en cuanto a nuestra lealtad a Cristo Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, otra vez el mismo mensaje que el Señor está diciendo en Apocalipsis, este será salvo. Si Dios es fiel, si Jesucristo es fiel, si el Espíritu Santo es fiel, ¿verdad? Que no hemos mencionado en esta mañana, pero Él también es fiel. Dios es fiel. ¿Por qué debería ser diferente? Sus hijos, sus discípulos, el templo verdadero de Dios. Nosotros debemos ser fieles. Y esa fidelidad es la evidencia justamente, esa lealtad a nuestro Señor y a su misión, a la misión que Él nos ha encomendado, es la característica de nuestra salvación. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira qué interesante. Este evangelio será predicado en todo el mundo. La tarea no ha terminado. Y tú y yo seguimos siendo llamados justamente para cumplirla. Necesitamos ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ahora vamos de una manera diferente. Quizás no en avión, quizás ni siquiera en barco ni caminando, las fronteras están cerradas. Pero las fronteras virtuales, las ciberfronteras, están abiertas para que nosotros sigamos predicando este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces dice la Escritura, mira qué interesante cómo lo expresa, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La corona de la vida es prometida para aquellos que somos fieles, aun cuando por ser fieles nos toque morir. No necesariamente todos vamos a morir como una exigencia por nuestra fidelidad al Señor. Pero lo que está diciendo acá es que aquellos que en algún momento enfrentemos la muerte por causa de nuestra lealtad a Cristo,
Que así como Policarpo le dijeron, di César es Señor, y él se negó, se rehusó, aun cuando lo iban a quemar vivo, que así nosotros sepamos permanecer fieles. Cada vez que tomamos esa decisión, cada vez que una vida parte de este mundo con esa fidelidad al Señor, la promesa es, yo le daré, recibirá la corona de la vida. ¿Te imaginas estando allí el Señor poniendo la corona en nuestras sienes? Esmirna estaba muy familiarizada con esto. Todo el mundo grecorromano estaba familiarizado con la corona. Esa corona de laurel que se ceñía en las sienes del vencedor, del militar ganador, del político victorioso. Esa corona que Cristo Jesús ha recibido. Esa corona, Cristo está diciendo, yo le daré, yo la compartiré con aquel que permanece fiel hasta la muerte. Esmirna era una ciudad que estaba formada de tal manera que sus edificios terminaban en un monte, y ese monte y esos edificios que estaban en esa región eran conocidos como la corona de Esmirna. Qué interesante. El Señor no está hablando solamente generalidades. El Señor está hablando íntimamente al corazón de su iglesia sufrida en Esmirna. Y yo creo que eso es lo que Él quiere hacer en estos días. Hablar íntimamente a nuestro corazón. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 1. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué interesante. Apocalipsis 20 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira cómo termina esta porción. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto siempre es interesante, porque en todas las cartas de capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, vas a leer que el mensaje es a las iglesias, o sea, a la generalidad, a toda la iglesia del Señor. Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una muerte más difícil que la muerte física. Yo sé que ninguno queremos pasar por la muerte física, y está bien, no debemos buscarla. El Señor sabe cuándo es nuestro momento. Pero hay algo peor que morir físicamente. Es morir espiritualmente. A eso la Biblia le llama la segunda muerte. Y como acabamos de leer, es para todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida. Más adelante en esta serie vamos a hablar de ese libro. Pero hoy queremos hacer un desafío para todos los que han estado conectados. Oremos. Señor, te pedimos en esta hora, ayúdanos a permanecer fieles. No es fácil para nosotros. Algunos probablemente renegamos de esta situación. No entendemos que tienes un propósito en medio de esto y que muchas de las cosas no son resultado de lo que tú haces, sino de las decisiones libres que nosotros tomamos. Señor, ayuda a tu iglesia a permanecer fiel y a reflexionar esta semana cómo esa fidelidad puede ser mostrada a ti. Porque, Señor, Esmirna llegó a un punto en el cual tenía que tomar una decisión entre un general y otro de los romanos que estaban batallando por la región de Asia, y tomó la decisión de apoyar no al imperio Seleucida en la parte griega de ese vestigio de Antíoco III, sino apoyar a ese general romano, aunque Roma todavía no había surgido, y se volvió leal, tomó la decisión, pasara lo que pasara y le costara lo que costara. Señor, esa es la fidelidad que tú esperas de mí hacia ti. Esa es la fidelidad que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a desarrollarla. Y mientras estamos orando, solo tengo una palabra final para ti que te has conectado. Si tú reconoces
que tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, es decir, no estás seguro de que vas a vivir y que vas a pasar esa segunda muerte sin sufrir daño, yo quiero decirte a ti, no tienes por qué quedarte con esa incertidumbre ni con esa duda. Cristo Jesús vino para que tú tengas vida y yo también. Y si quieres tenerla en este momento, acompáñame en esta oración. Señor, te pido que en mi corazón entres tú, que seas tú quien perdone todos mis pecados, que seas tú mi Señor y mi Salvador, y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que al finalizar esta transmisión encontrarás un enlace donde tú puedes comunicarnos la decisión que has tomado. Para nosotros como Iglesia Bautista Miramonte será un gusto poderte acompañar en esta nueva etapa de tu crecimiento espiritual. Padre, bendice el resto de esta transmisión y todo lo que vamos a hacer en esta mañana para que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Para mí es una oración contestada, no solo mía, sino que también de muchos de nosotros. Y ahora nos vamos a disponer para celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena, en este domingo por la mañana. Quiero que veas el importante valor que tiene el hacerlo en familia. Muchos habrán preparado una bebida y habrán preparado un elemento para representar lo que el cuerpo y la sangre de Jesús ha significado para nosotros. Esto no es el cuerpo de Jesús, esta no es la sangre de Jesús, sino que lo representa. Es un recordatorio de ese sacrificio. Y hacerlo en casa tiene un valor muy grande, porque cada padre de familia que toma la responsabilidad de dirigir a su familia en este tiempo tan especial, cumple ese rol sacerdotal, ese rol de cabeza de hogar, ese rol de líder que el Señor siempre ha esperado de nosotros. Mi hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé sabiduría para seguir guiando a tu familia y a tu hogar. Pero también, amados hermanos, hacerlo en casa significa para nosotros que un día volveremos a reunirnos para hacerlo juntos, para celebrar esta mesa del Señor. Y ya no solo como un recordatorio, sino también como el cumplimiento de la promesa que Él vuelve por su iglesia. Así que todos los que somos miembros bautizados de Iglesia Bautista Miramonte, vamos a hacer parte de esta celebración. Y si tú eres bautizado, ¿verdad? Ya por inmersión, pero eres parte de otra congregación local, pues mi hermano, bienvenido, ¿verdad? Prepara los elementos, prepara tu corazón para que podamos en este momento tener este tiempo de comunión. Vamos entonces a tomar un tiempo de meditación, de reflexión, a ponernos a cuentas con el Señor y luego compartimos este bello momento.
La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Señor, te adoramos en esta hora. Te bendecimos. Porque Padre, tú conoces nuestra tribulación. Tú sabes hasta el más pequeño detalle de todo lo que hemos pasado. Quizás otras personas no conocen nuestra situación. Bueno, no la conocen como tú la conoces. Pero Señor, el hecho de saber que tú la conozcas no solo nos da tranquilidad de saber que estás al tanto de lo que nos pasa, sino que también tienes la autoridad para poner inicio y para poner fin a nuestro sufrimiento, y porque abogas y trabajas para que nuestro sufrimiento sea corto, Señor. Y Padre, no con el ánimo de huir de lo que estamos experimentando, sino con el anhelo de estar contigo, te digo, ven pronto, Señor Jesús. Y Señor, mientras todavía tú retrases tu venida por nosotros, ayúdanos a cumplir la misión que nos has encomendado. Señor, gracias por este tiempo. Bendice los diezmos y las ofrendas que trae tu pueblo, Señor, entregadas en las diferentes plataformas y medios que cada uno ha dispuesto en su corazón. Gracias porque tú has usado a tu iglesia para proveer para cada una de las necesidades. Gracias por esas más de 150 acciones que se han hecho ya en bolsas de amor. Y gracias, Señor, por lo que vamos a hacer también para que podamos apoyar a todos aquellos que están albergados, refugiados, Señor, que han tenido que ser sacados de sus casas y que necesitan una frazada, una ropa, Señor, unos zapatos para poder pasar estas inclemencias y volver a empezar una vez más. Señor, somos tu iglesia y en medio de la pobreza que podamos tener, queremos ser generosos y reconocer lo ricos que somos en ti y de lo que nos has dado, compartir con el que padece necesidad. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Qué alegría, hermanos, conectarnos de esta forma, y al ver las sillas detrás de mí, no me costó visualizar a muchos de ustedes en el lugar que acostumbran sentarse. Llegará un momento en el cual, con nuevas condiciones, con una nueva normalidad, volveremos a vernos, en este lugar o en otro, pero nos volveremos a encontrar. Gracias, amada iglesia, por estar allí. Gracias a los que se han conectado. Sigamos adorando a nuestro Señor. Gracias por haberse conectado hoy con nosotros. No se pierda ninguna de las transmisiones de su iglesia, ya sea por Facebook o YouTube. Les esperamos este miércoles 10 de junio para seguir los pasos para ser más que testigos.
Conéctese junto a su familia a las 7 de la noche. El domingo pasado postergamos nuestro programa Respuestas en Cuarentena debido a los 2 live de oración que tuvimos por la tarde, pero este domingo lo retomamos para aprender sobre el tema Espiritualmente Fuertes en Cuarentena, y nuestro panel estará conformado por nuestros 3 pastores, Mauricio Castellón, Milton Méndez e Isaí Lemus. Les esperamos por Facebook Live a las 6 de la tarde. Con mucha alegría queremos compartirles que hasta este día hemos entregado 94 bolsas de amor y 90 certificados de supermercado a decenas de familias que lo necesitaban urgentemente. Gracias, hermanos, por dar más allá de sus fuerzas. Y si usted aún no ha tenido la oportunidad de participar de esta bendición, queremos seguirle animando a hacerlo, pues aún hay muchísimas familias en necesidad. Recuerde que tenemos una cuenta especial para dar para bolsas de amor y que también puede entregar víveres o donaciones en las instalaciones de nuestra iglesia, no rompiendo la cuarentena, sino aprovechando su traslado a su trabajo o si sale por alguna diligencia urgente. Sigamos siendo testigos de nuestra fe en Jesucristo. Aún puede inscribirse en nuestro segundo trimestre en el Seminario Bíblico Miramonte. Escríbanos para solicitar más información sobre las inscripciones a nuestra fanpage o llámenos al 7500-2713. Las clases se impartirán vía Zoom y puede inscribir cualquiera de las materias sin prerequisito. No se quede sin aprovechar esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios a profundidad desde casa. Finalmente, recuerde que puede seguir ofrendando a través de los diferentes métodos que su iglesia ha puesto a su disposición. Si desea más detalles de alguno, puede entrar a nuestro sitio web, a la sección Dar y elegir el método que más le convenga. Recuerde que ya tenemos disponible también el método de pagadito, que es muy sencillo. Gracias por seguir dando más allá de sus fuerzas. Hoy queremos compartirles una nueva forma para dar sus diezmos y ofrendas usando su tarjeta de crédito o débito. Lo primero que debe hacer es ingresar a nuestro sitio web www.ibmiramonte.org. Al entrar al sitio, verá un banner que le redirigirá a la sección Dar. También puede acceder a esa sección buscándola en el menú principal. Al ingresar, se desplegará toda la información con los métodos para ofrendar, pero deberá elegir la primera opción, ofrenda con tarjeta de crédito o débito. Allí podrá ver el primer formulario que deberá llenar con la cantidad que desea ofrendar e ingresará su información, nombre, apellido y dirección de correo electrónico. También tiene la opción de hacer su ofrenda de manera anónima. Sin embargo, eso solamente ocultará su nombre de los reportes finales, así que de igual manera deberá ingresar un nombre y su correo electrónico donde recibirá su recibo final. En ese mismo formulario encontrará un campo para describir el detalle de sus ofrendas. Por ejemplo, si son diezmos y ofrendas, ofrenda misionera, ofrenda para el aniversario, etc. Y también, si posee un número de donante, puede ponerlo en el campo correspondiente. Para terminar, deberá aceptar los términos del proceso y puede leerlos dando clic en Mostrar los términos. Cuando la cantidad esté confirmada, puede hacer clic en Ofrendar ahora. Luego, será redirigido al sitio web de Pagadito, a nuestro usuario como iglesia. La primera vez que use este método, deberá usar la primera opción, pagar con tarjeta, y llenará los campos requeridos de acuerdo a la información de su tarjeta de crédito o débito. Al llegar a la sección de correo electrónico y contraseña, estará creando una cuenta en Pagadito, por lo que deberá usar un correo al que tenga acceso y una contraseña que pueda recordar. Finalmente deberá aceptar los acuerdos y condiciones de uso de Pagadito y pagar. Y listo, ya habrá ofrendado para Iglesia Bautista Miramonte. En una próxima ocasión que desee usar este método,
seleccionará la opción 2, pagar con mi cuenta de Pagadito, e ingresará el correo y contraseña que eligió para su cuenta y podrá proceder con su ofrenda. Gracias por su esfuerzo en ofrendar, para que sigamos dando fruto y llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ánimo, hermanos, sigamos orando por nuestro país y ayudando a los demás lo más que podamos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que hemos podido escuchar la palabra del Señor. Despidámonos entonces adorando a nuestro Rey. Invitarles a que puedan estar pendientes de todas las transmisiones de nuestra iglesia y a seguir conectados. Lo dice. Te exaltamos sobre un trono de alabanzas, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanzas por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Señor, honor y alabanzas por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos.